Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a seguir con las clases de ciencia de los materiales. Bueno, antes que nada quería charlar un poquitito del tema de lo que pasó con la clase 5. Las clases en esta materia están un poquito armadas de acuerdo al hecho presencial. Ahí vi como una cantidad de reclamos un poco eh, excesivos me parecieron, pero bueno, nada, ustedes pueden quejarse. La verdad que si lo que necesitaban era más tiempo, simplemente había que plantear que necesitaban más tiempo. No poner una cantidad de cosas donde no entienden la materia. La verdad que me sentí un poco molesto. Eh, la materia tiene un grado de dificultad. Es imposible no entender que tiene un grado de dificultad muy alto. Es una materia compleja, es una materia que no es de fácil entendimiento, tiene una gran cantidad de abstracciones y de conceptos que ustedes nunca vieron, pero bueno, la idea es que ustedes aprueben la materia. Entonces, si necesitan tiempo, nos dicen que necesitan tiempo. Nosotros vamos a modificar una cantidad de cosas, pero también percibimos que hay como un desvío en el caso. Ustedes no están estudiando la materia como la deben estudiar, hay que prestarle mucha atención a los videos. En los videos está la información, hay que entenderlos, levemente hay que leerlos con mucho detenimiento, requieren 6-7 veces entender. ¿Por qué no damos información adicional? ¿Por qué es lo mismo que Wikipedia? Terminan poniendo cualquier cosa, salen a buscar en internet sin haber alcanzado a comprender o haberle planteado la duda a los docentes. Eh, no tenemos una lluvia de dudas. Y después vemos que los resultados son que ustedes se copiaron algo de internet. La verdad que yo les podría dar un material importante. Lo que pasa es que creo que lo único que les va a pasar, por 26 años de experiencia en esta materia, 27 años de experiencia en esta materia, es que cuando uno les da mucha información, después termina desfocalizándose, el alumno no llega en tiempo. La materia está diseñada bastante bien, o sea, entendemos que hace muchos años que la damos y está como muy equilibrada. Bueno, nada, si necesitan más tiempo, planteenlo, y si tienen dudas también consulten a los chicos. La materia está para cursarse, para realizar el trabajo práctico en el horario que está. En 4 horas son ejercicios que son de 4 horas. Si uno dedicó 2 horas a la lectura del material y después le dedica 2 horas a hacer el ejercicio, tiene que alcanzar perfectamente. Puede ser que el otro día los ejercicios fueran un poco más extensos. Bien, puede ser, no hay problema. Si nos equivocamos lo decimos y nos avisan. Pero no generen este tipo de ruidos, porque yo al final no termino sabiendo si la materia está mal dada, si todo les afectó mal, porque metieron en la bolsa un montón de cosas. Y la verdad que si yo miro los resultados de lo que ustedes escribieron, no sé si están así como ustedes lo expresan, ¿no? Bueno, nada, es una cuestión para charlarlo, y lo que les digo es que la cátedra está abierta, hay 5 auxiliares, tienen que consultar a los 4 auxiliares, 5 personas, y nos dicen si tienen una duda. Yo vi que alguno de los alumnos me consultó particularmente algo, me parece que está bien, esas son las consultas que tenemos que habilitar. Y la verdad que después me aisló un ruido, un montón de comentarios, que bueno, nadie, si alguien, la materia no es fácil, es una materia compleja. Y lo que les dije en el mensaje, si no se resuelve acá, se va a resolver en la presencialidad. Bien, luego de haber dicho esto, vamos a dar paso a un tema de una materia, un tema muy complejo, que es el tema de no equilibrio. Luego pasaremos a eh, tratamientos térmicos, que es mucho más real y que lo vamos a poder hacer en el ejercicio. No equilibrio es las estructuras, la mayoría de las situaciones para los materiales ocurren en el no equilibrio. En el equilibrio ocurren muy poquitas cosas. Los diagramas de fase, por ejemplo. Las velocidades de enfriamiento infinitamente lentas no son reales, ni la pureza total de los materiales. El no equilibrio tiene que ver con la velocidad de solidificación. O sea, los materiales, los metales, digamos, solidifican por un mecanismo que es la nucleación y el crecimiento. Y a partir de allí, la manera en que nosotros, la velocidad que ocurre este fenómeno, define un poco los conceptos de no equilibrio. Bien, vamos a arrancar con esto. ¿Qué es la difusión? La difusión es el mecanismo de movimiento de los átomos en estado sólido. La difusión en estado sólido. Nosotros definimos que ocurría generalmente en estado sólido a través de los límites de Grad.
Y los átomos se mueven, digamos, con la finalidad de eliminar la diferencia de concentraciones o diferencias de temperaturas y lograr uniformidad y homogeneidad. Este flujo de los átomos es bastante predecible, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a usar para los tratamientos térmicos. Y la difusión ocurre mediante dos mecanismos, o por temperatura, porque hay diferencia de temperatura, o diferencia de concentración. Y el factor más importante de la difusión es el tiempo. O sea, yo para que ocurra difusión necesito diferencia de concentraciones, delta T, o diferencia de temperatura, y tiempo. Esos son los dos fenómenos. La difusión en las soluciones sólidas tiene que ver con dos mecanismos, con un mecanismo de vacancia, un mecanismo intersticial o un mecanismo de intercambio de átomos. La primera figura, la que está abajo, hacia la izquierda, es un mecanismo de vacancia. Es decir, hay un átomo que salta a una posición, deja el hueco, otro átomo viene y la ocupa. Y después está el sistema intersticial, es decir, hay un átomo que pasa de un intersticio a otro, o se coloca en un intersticio. Después está el intercambio de átomos, un átomo pasa a la posición de otro, y el intercambio de cuatro átomos cuando un grupo de átomos pasa de un lado a otro, ¿no? Eso sería un poco lo que vemos. El efecto de la temperatura. El efecto de la temperatura nosotros ya lo estudiamos, está relacionado al movimiento de átomos. Y el mecanismo fundamental del movimiento de los átomos y los defectos es la temperatura. Bueno, obedece a una ley de Arrhenius, que es esa velocidad, es igual a C, que es la constante, generalmente se llama factor de forma, por E elevado a la menos energía de activación, la energía que necesitas para que el proceso suceda, el fenómeno suceda, dividido R por T en temperatura interna. ¿E qué es? Es la energía de activación, la energía requerida para que el efecto pueda moverse, ¿no? Bien. Nosotros acá tenemos una comparativa. Claramente la energía de activación de una solución sustitucional, sólida sustitucional, es muchísimo mayor que la energía necesaria para la activación de una solución que se produce, una solución sólida que se produce por el mecanismo de intersticial, ¿no? Entonces podemos ver en la parte superior una solución sólida sustitucional y abajo mediante un átomo vacante y abajo la solución sólida intersticial. Si vemos las energías que vos necesitas de activación, claramente la energía de las adhesiones por intersticiales es mucho más fácil, es mucho menor que la energía que se necesita para el mecanismo de sustitución. Por lo tanto, la difusión por intersticial va a ser más rápida que la difusión sustitucional. Bien, las leyes que gobiernan la difusión ustedes ya las estudiaron, aquí o en algún lado. Y bueno, las leyes de difusión, la primera ley de Fick, ¿no? Que es la velocidad de difusión, J o flujo de difusión. Que eso está relacionado a la difusividad, que es el coeficiente de difusión que está asociado al material, a una propiedad del material, y el gradiente de concentración en función de una distancia. O sea, la velocidad a la que se produce la difusión es depende del grado de concentración, de la diferencia de concentraciones por la difusión. Yo siempre digo que el fenómeno más parecido es el jamón casero, donde uno pone en un determinado... uno lo que busca siempre es determinar la velocidad a la cual la sal pasa desde la superficie hasta el centro del jamón. Eso es lo que queremos, que en el jamón la sal, el contenido de sal sea parejo. Bueno, acá es algo parecido, ¿no? Ahora bien, nosotros podemos decir que el coeficiente de difusión, este D, también se relaciona de una manera tipo de Arrhenius y depende de la temperatura. Bueno, el número de vacancias nosotros que sabemos que cuanto más alta la temperatura va a ser más alta, y la difusividad va a ser más alta cuando la temperatura sea mucho más alta, ¿no? Aquí hay que aplicar logaritmo de los dos lados y te va a quedar como que T es el factor que resta, por lo tanto cuanto más grande sea T, más chico es ese factor y por lo tanto más grande va a ser T. D es el coeficiente de difusión y D0 es la constante para cada material. Bueno, acá nosotros no lo tenemos, pero hay un grafiquito que poníamos siempre donde se veían
de cero de los materiales. Factores que afectan la difusión y la energía de activación. Bueno, la energía de activación es menor en estructuras abiertas que en estructuras compactas. O sea que nosotros siempre hablamos de estructuras muy compactas, ¿no? Los metales tienen estructuras compactas. También podemos ver que la energía de activación depende de la energía del enlace atómico, claramente, ¿no? Cuanto más alta sea la energía de activación, la energía de enlace atómico más grande sea, más alta tendrá que ser la energía de activación. Y los materiales con alto punto de fusión necesitan más energía de activación. O sea, la energía de activación básicamente está relacionada al enlace y a la energía del enlace, al tipo de estructura y a la temperatura de fusión. En realidad están relacionadas al enlace. Bueno, ¿qué tipos de difusiones hay? Hay tres tipos grandes de difusiones. La difusión volumétrica, que poseen energías de activación grande y velocidad de difusión lenta, cuando se pasa de una estructura de orden a una estructura llamada orden-desorden. Es muy común, son muy comunes en muchos materiales, ¿no? Por eso soldadura también es muy común, en soldadura por colaminación, por ejemplo, ¿no? Después la difusión en los bordes de grano. Sabemos que la energía de activación es baja y la difusión se da con relativa facilidad. Es decir, lo que estamos diciendo acá es, cuando yo tengo que difundir algo dentro de un grano, así que hablamos de la difusión volumétrica, el orden-desorden, es muy difícil difundir. Entonces la velocidad de difusión va a ser lenta y la energía de activación va a ser grande. Entonces yo paso una estructura desordenada como es el límite de grano, la energía de activación va a ser baja y la difusión se da con mayor velocidad. Y después está la difusión en superficie, que es la más fácil de realizar, porque ahí los átomos es un quilombo, ¿no? Yo siempre digo, nadie quisiera vivir en el límite, en la superficie. En los límites de grano es desordenado, pero vivir en la superficie sería horrendo para un átomo porque claramente todo el tiempo no hay casi orden, ¿no? Bien, después tenemos el perfil de la composición que habla de la segunda ley de Fick, que describe el estado dinámico de los átomos. ¿Sí? Describe el estado dinámico de los átomos, donde decimos que la derivada de la concentración en función de la posición es igual a la difusividad por la derivada segunda de la concentración con respecto a la derivada de la posición dos veces. Es decir, es una ecuación de segundo grado, pero nosotros tenemos una derivada de segundo grado y lo que nosotros tenemos ahí es tenemos que buscarle la solución, ¿no? La solución a esta ecuación. Como ustedes pueden ver ahí, como varía el perfil de la composición, la solución de la ecuación tiene todo esto, ¿no? La concentración en la superficie, lo pueden ver en el gráfico que está a la derecha de su pantalla, donde van a ver la concentración de la superficie que tienen en ese momento, menos la concentración en el punto donde ustedes quieren determinar, sobre la concentración en la superficie menos la concentración inicial. Y eso es igual a una función error, que llamamos así, por la raíz de la difusividad sobre el tiempo. Básicamente, cuando yo quiero hacer un cementado, hasta un nivel determinado de X, va a depender de la posición, las concentraciones iniciales, superficiales y finales, de la X, y el tiempo y la difusividad. La concentración, bueno, podemos ver la función acá. Fíjense en la figura de la izquierda, van a ver que hay átomos de carbono muy pequeños en la superficie. Estos átomos empiezan a migrar por la red cristalina en forma intersticial hasta llegar a sostener una concentración. Si yo lo que dijera, supongamos que yo hago un cuchillo y lo quiero cementar, y yo digo que lo quiero cementar a una décima, bueno, X va a ser una décima, Cx va a ser la concentración a una décima, Cs va a ser la concentración en la superficie, que generalmente va a ser 100% o 1, y C0 va a ser la concentración inicial. Entonces yo tengo una 0.10, digo la concentración inicial es 0,1 de carbono, la concentración en la superficie es 1, y quiero llegar a tener 0,45 a una décima. Eso sería lo que estoy leyendo.
bueno, el fenómeno de difusión ha sido representado matemáticamente por Flick. Y bueno, y acá tenemos, por ejemplo, la función error de x en función de la posición, independientemente del tiempo. O sea, generalmente lo que me está diciendo que la calculó Flick para el valor de x, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale en función de x la función de x, ¿no? Bueno, ahí él digamos, supone una determinada concentración, ¿no? Él calcula ahí ese valor, ¿no? Si nosotros volvemos acá, nosotros vamos a ver que es esta función. Bueno, bien. Bueno, cuando nosotros hablamos de la difusión y procesamiento de los materiales, básicamente ocurren varias cosas. Uno es, tenemos que analizar el crecimiento de grano. La energía se asocia con los límites de grano y el fenómeno de crecimiento del grano disminuye la energía. Es decir, cuanto mayor es el tamaño del grano, hay menos superficie de límite de grano y por lo tanto hay menor energía para el crecimiento. Después, el crecimiento de los granos se realiza desplazando los límites de grano, ¿no? O sea, un grano crece a costa de otro. Y altas temperaturas y bajas energías de activación propician el crecimiento del grano. Claramente nosotros cuando hacemos un recocido a recristalización vamos a ver el crecimiento del grano está influenciado por estos fenómenos. ¿En qué se usa? Bueno, podría ser uno del crecimiento del grano, otro la soldadura por fusión. Ahí se unen dos metales con presión a temperatura a nivel átomo por átomo y la difusión de los bordes de grano da una ausencia de los huecos, ¿no? Por difusión volumétrica se produce la ausencia de hueco y se produce la soldadura. O sea, lo que yo estoy haciendo ahí es básicamente difundir átomos pegados en presión, en condiciones que hacen que el átomo vaya moviéndose de un sentido al otro. Otro fenómeno del procesamiento de materia, quizás uno de los más destacados, es el sinterizado, ¿no? Es unir polvo. Y acá hay una reacción entre las superficies que se basa principalmente en anular poros e ir reemplazando los poros por átomos. Se realiza generalmente a altas temperaturas con atmósferas controladas. Bueno, de hecho, algunos de los fenómenos que nosotros denominamos fabricación por adición, por ejemplo, la impresión 3D de metales, están muy relacionados a este proceso que en definitiva termina siendo hay dos fenómenos principales. Uno que termina siendo por sintetizado y el otro que termina siendo por retrofusión, ¿no? Bien, y la velocidad de la sinderización depende del tamaño de la partícula, la temperatura, la energía de activación y coeficiente de fusión. Es un fenómeno complejo el de sinterizado, es el del ladrillo, ¿no? También, ¿no? de los cerámicos, por ejemplo el barro, que es cerámico de cerámica, arcilla y después lo cocinan, bueno, y produce el fenómeno de sintetización. Bueno, hasta acá vimos la parte de difusión, ¿no? que básicamente, ¿qué vimos? Bueno, vimos cómo se modifica la velocidad en función del gradiente, vimos cómo yo puedo determinar el perfil mediante esa ley de Fick, donde calculaba la función error y determinaba cuál era el valor. Y ahora vamos a ver la solidificación. La solidificación influye en las propiedades de los materiales. Y es quizás el proceso más crítico donde uno debe actuar, ¿no? Después vamos a ver nosotros todo el estado sólido, pero nosotros tenemos que atender. Nosotros podemos controlar el tamaño y la forma del grano durante la solidificación. O sea, en el aluminio esto se utiliza mucho. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, para que ustedes vean. Por ejemplo, no sé, vamos a ver si podemos entrar para que ustedes vean, por ejemplo, de qué manera ocurre esto. Vamos a ver, creo que esto lo tengo en materiales 2, no, esperen que lo busco, no tenía ahí a mano. Guardenme un segundito. ¿Dónde estaba esto? Esto está en facultad. Y por acá me parece que yo lo tenía.
Bueno, clase de aleación de aluminio, me parece que es esta. De acá van a ver, nosotros dijimos que podemos modificar la forma y el tamaño del coso. A ver si no sé si me parece que esto no era. A ver, estoy buscándolo para mostrárselo porque es interesante ver qué es lo que pasa ahí. Realmente, bueno, vemos ahora a ver si sacan, a ver, clases puede ser acá. Acá, inyecciones para inyección. Ustedes van a ver ahora cómo uno, mediante el proceso de solidificación, puede modificar el tamaño y la forma, ¿no? A ver si les puedo mostrar acá. Todo esto veían antes en esta materia, ¿no? Se veía mucho más. Bueno, la materia pasó a 5 años antes de 6 años la carrera y se veían todas estas cosas. Bien, vamos a ver ahora si podemos entrar. Esto no tengo. Bueno, acá está el efecto de la modificación. Ustedes fíjense. Lo que hacen acá, por ejemplo, es. Acá tenemos, es transformar. Ustedes miran esta foto, van a ver a la izquierda una estructura, en una estructura de aluminio silicio, la que ustedes vieron del diagrama, se ve así, ¿no? No es exactamente esa forma circular, bueno, porque el enfriamiento es otro, pero van a ver una lámina de alfa y una lámina de beta. O sea, eso es una aleación hipotética, ¿no? Que lo que dice que tiene una 356 tiene 9% de silicio, ¿no? Entonces lo que ustedes van a ver ahí es una matriz alfa con silicio primario. Si yo le voy agregando fósforo, en este caso se le agregó fósforo, sodio se le agregó, pero le podía haber agregado estroncio también, van a ver que en la segunda figura ya se va afinando más, en la tercera figura se afina muy bien, ¿sí? Y fíjense que en la tercera también ven la modificación. ¿Qué es lo que pasa? Ese silicio que nosotros veíamos más grueso y en forma de lámina se subdivide en muchísimas partículas chiquititas y se forma este proceso que se llama globulizado, ¿no es cierto? El globulizado del aluminio, ¿sí? Es un proceso de modificación, ¿no es cierto? Este proceso de modificación, ¿no es cierto? Que nosotros lo que logramos hacer ahí es lograr esa estructura. Bueno, claramente ahí lo que hicimos fue modificar la forma del silicio. ¿Qué ventajas tiene esta forma de silicio? Es muy simple. La ventaja que tiene esta forma de silicio es que logramos tener el doble de la capacidad de deformación plástica que en el caso de la primera figura. En la primera figura nosotros tenemos aluminio silicio sin modificar. En la tercera tenemos aluminio silicio modificado, globulizado. Ese aluminio silicio que nosotros globulizamos es lo que nosotros vamos a tener va a tener el doble de la capacidad de deformación plástica. Y si después queremos ver cómo modificamos el tamaño, nosotros podemos ver acá que el silicio primario, una de las preguntas del parcial, desgasta terriblemente cuando uno quiere mecanizar. Eso es una lesión hipereutéctica de silicio. Tenemos silicio primario, que son esas placas grises que se ven, la figura de la izquierda, y el aluminio, el silicio laminar. Y después van a ver, si yo le agrego fósforo, cómo esa placa, en vez de solidificar de manera de placa primaria, solidifica en forma distribuida que resulta muchísimo menos abrasiva. En el caso de los pistones es súper necesario esto porque el pistón lo tiene cada 2000 mecanizados, entonces lo que hace es desgastar la media. Bueno, nada, les quería mostrar eso, me parece que era muy interesante. Bueno, básicamente nosotros ahí explicamos, entonces podemos controlar el tamaño y la forma, ¿no? Mediante modificar. En la fundición gris pasa lo mismo, ¿no? Yo puedo modificar el tamaño, la forma y la distribución del grafito. Porque ese tamaño, forma y distribución modifica las propiedades. La solidificación indica el paso de un orden de corto alcance, que es un estado líquido, a un orden de largo alcance.
Y generalmente para nosotros la solidificación implica dos procesos, la nucleación y el crecimiento de grano. Esto sí lo tienen que entender. La solidificación en los metales se da por nucleación y crecimiento de grano. Bueno, cuando el líquido se enfría por debajo de la temperatura de solidificación, la energía libre del sólido va a ser menor que la energía libre del líquido y por lo tanto se va a producir el fenómeno de un radio crítico. Ustedes fíjense, ustedes tienen la energía interfacial arriba, la energía libre de volumétrica, de superficie, la energía libre de superficie sobre la energía libre de volumen, cuando la energía libre del volumen es, digamos, el número le da negativo, porque fíjense, acá lo tenemos, ¿no es cierto? Cuando la cantidad de energía superficial es mucho más grande que la relacionada al volumen, es cuando esto tiene un determinado radio crítico. Ese radio crítico es el comienzo del proceso de solidificación. Es decir, una vez que yo logré un radio crítico, digo que el material le conviene por un estado de energía seguir estando en estado sólido y no en estado líquido. Bien, conclusión, se produce la nucleación. ¿Cuándo decimos que se produce una nucleación homogénea? Bueno, cuando la temperatura de subenfriamiento es lo suficientemente grande. ¿Qué es el subenfriamiento? Bueno, yo para generar ese pequeño radio tuve que haber bajado la temperatura en forma abrupta. Siempre para que se produzca nucleación, yo tengo que bajar la temperatura por debajo de la temperatura de solidificación. 20, 30, 40, no importa. Esa diferencia entre la temperatura a la que yo bajé por debajo y la temperatura de solidificación es lo que yo llamo subenfriamiento. Cuanto más grande sea el subenfriamiento, mayor va a ser la nucleación y menor va a ser el tamaño del grano. A aprender esto. Mayor subenfriamiento, mayor nucleación, menor tamaño del grano. Porque el grano va a crecer hasta que se encuentre con otro. Si hay muchos núcleos, el grano va a ser chiquito. Si hay 3 núcleos, el grano va a ser muy grande. Bueno, se produce el ordenamiento de los átomos en embriones más grandes, se produce una mayor diferencia entre la energía libre de volumen entre el sólido y el líquido, y esto último reduce el tamaño del radio crítico. Básicamente podemos ver ahí, delta T, en esta cosa tenemos la temperatura de este lado, el tiempo, y delta T es la nucleación, ¿sí? Ocurre cuando el subenfriamiento es suficiente para generar un núcleo estable, que nosotros llamamos el radio crítico, RC. Fíjense que es función de delta T. Si ustedes ven en esa fórmula, nos olvidamos de todo y vemos solamente delta T, que está acá arriba. Vemos que cuanto más grande sea el subenfriamiento, menor va a ser el tamaño de grano, ¿no? Bien. Después tenemos la nucleación heterogénea. Yo puedo ayudar a la nucleación homogénea con algún tipo de elemento que produzca un menor tamaño de grano, ¿no? Y las impurezas generalmente proveen sitios donde se puede nuclear el sólido, ¿no? Entonces generalmente yo puedo pasar de un tamaño de grano muy grande. Para alcanzar el radio crítico se necesita menos subenfriamiento. Entonces yo ¿qué hago? Le tiro algo muy poquito, lo distribuyo bien, y eso que yo distribuyo es lo que actúa como núcleo y finalmente va a ser mucho más fino. ¿Por qué? Porque necesito menor subenfriamiento, ¿no? Entonces a veces en los materiales puros generalmente yo tengo que agregarle algo para que sea más chico, ¿no? Si yo volviera ahora de vuelta, no sé si al final lo dejé abierto o no, pero bueno, a ver, veámoslo, no sé, podría estar acá. Si yo vengo acá a relaciones para inyección, yo bueno, ahora tengo que recorrer todo el camino, pero en realidad les voy a mostrar, por ejemplo, cómo es la diferencia entre agregar un afinador de grano y no agregarlo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Un segundito, que atravesemos toda la función de cada uno. Esto es muy denso. Bueno, acá tienen el efecto de la refinación de grano. Ustedes, por ejemplo, pueden ver en la
foto de la izquierda, una aleación que no fue afinada, entonces el tamaño del grano es muy grande, y una aleación a la que yo le agrego produzco una nucleación heterogénea con el agregado de boro. Fíjense cómo se modifica el tamaño del grano. ¿Sí? Entonces se necesita menos subenfriamiento, porque el material en ese caso es el mismo. Bueno, hay un fenómeno que es el fenómeno que a veces se llama endurecimiento por tamaño de grano. A veces se introducen impurezas para controlar el tamaño de grano, y este fenómeno se lo conoce como inoculación o refinamiento de grano. En las fundiciones grises se usa mucho, y lo que busca aumentar es notablemente el número de núcleos, porque en los metales, cuanto menor es el tamaño de grano, mayor es el área límite de grano, y por lo tanto el mayor es el endurecimiento. Bien, o sea, hemos hecho hasta acá un recorrido interesante de entender todos estos conceptos. Por supuesto que se pueden desarrollar más. Esto fue un curso de metalurgia física. Nosotros acá damos una materia técnica, no tecnológica, no damos un curso de metalurgia física. Mínimamente estas cosas hay que entenderlas, ¿no? Bueno, y una vez que se generó la nucleación, ya sea homogénea o heterogénea, se produce el fenómeno de crecimiento. Los átomos se empiezan a ordenar, el núcleo va creciendo, y la estructura final depende de la manera en que se trae calor. Si yo las traigo rápidamente, el crecimiento va a ser muy poco. Si yo las traigo muy lentamente, el tamaño de grano va a ser mayor. Generalmente los dos calores que traigo es el calor específico y el calor latente de la fusión. Bueno, generalmente los crecimientos pueden ser planos, cuando el líquido está bien inoculado y se enfría en equilibrio, es decir, el tamaño de grano es tan chiquito que se va, el frente de crecimiento es plano de la solidificación. Si no, va a ser acicular. Bueno, como la temperatura del líquido es similar a la del sólido, la difusión del calor se produce a través de eso. Como el sólido está rodeado de líquido a temperatura similar, el crecimiento del frente de solidificación es plano. Esto es muy difícil de explicar en forma virtual. Tendría que yo explicárselos en forma muy clara, con algún ejemplo más difícil, porque en realidad lo que está pasando es que de qué va a depender del coso. Si yo tengo una montón, imaginemos que este es el plano, el teléfono es el lingote, sobre esta superficie la extracción calórica es muy alta acá se generan todo un montón de nucleación, y ese montón de nucleación genera un calor latente de solidificación. Ese calor latente de solidificación hace que este grano esté mucho más caliente que el centro. Por lo tanto, si esto está más caliente que el centro, el grano crece en esta dirección en forma columnar. Si yo extraigo el calor, como dijimos, bien en todos lados muy parejito, toda la zona está muy parejito, entonces hay núcleos en todos lados, la temperatura del líquido es similar a la del sólido en todos lados, porque hay un pedacito de calor latente de solidificación alrededor y la temperatura del núcleo, o sea, está todo más o menos a la misma temperatura, ¿se entiende? Porque acá en la pared se genera por el subenfriamiento, ¿no? ¿Se entiende? El grano. Entonces va a ser pareja, entonces el frente de crecimiento de solidificación va a ser un frente plano, no es necesario este alargamiento. Bueno, bien, y el crecimiento dendrítico ocurre cuando la nucleación es débil, ¿no? El enfriamiento crea una protuberancia llamada dendrita. O sea, esto no voy a leer lo que dice ahí, pero lo que pasa es sencillo. Acá está, esta es la pared del lingote. ¿Sí? Bueno, imaginemos al revés, vamos a imaginar este caso. Imaginemos que la caja es la lingotera. Yo vierto el metal acá. En la zona continua de la lingotera se produce una fuerte nucleación. ¿Sí? Una fuerte nucleación. El tamaño del grano crece muy rápido y se produce un fenómeno como el de la figura 1 y la primera y la segunda figura. Crece todo, entonces la temperatura de solidificación en este caso es muy alta, la temperatura del centro es muy baja, el grano crece en esta dirección en forma columnar, así, ¿no? Ahora, a su vez, sobre la superficie de este grano, la temperatura en este punto es muy alta con respecto al medio, entonces crece en esta forma. O sea que esto va a crecer. La primera va a ser así,
le van a crecer dendritas a los costados y luego le van a crecer dendritas al otro lado. Si yo no quisiera explicar a eso, es muy fácil, voy a intentar explicarlo, a ver si se puede explicar. Si esta es la lingotera, ustedes lo que van a ver acá es que acá se produce todo un tamaño de grano muy pequeño, producto de su enfriamiento, ¿no? Y cuando esto no haya sido inoculado. Ahora, la temperatura acá, en la superficie, es mucho mayor que la temperatura en el centro, acá. Por lo tanto, el grano crece en este sentido, de forma columnar. Pero esta temperatura es mucho mayor que acá. Esto crece así, esto crece así, esto crece así. Y esto va a dar este tipo de estructura que nosotros la denominamos temperatura dendrítica, ¿no? Las dendritas que ven. La velocidad de crecimiento de un sólido depende de la velocidad que se extrae calor y la velocidad de enfriamiento rápida da un proceso de solidificación corto. Básicamente, si nosotros vemos la solidificación en lingote, vamos a ver tres zonas, ¿no? Una zona templada, una zona columnar y una zona equiaxial. Muy raras veces un material muy puro puede ser como el caso A. El material B sería una estructura muy bien inoculada o con una solidificación heterogénea, y la del medio es el común de los casos, ¿no? Sobre la superficie, grano fino por el fenómeno de Coso, por el fenómeno de su enfriamiento, crecimiento de grano por la diferencia de temperatura entre el centro y la superficie, y cuando esta temperatura se equilibra, vuelve a ser un proceso en el centro, un crecimiento equiaxial, que generalmente presenta segregación. ¿Qué es la segregación? Bueno, la segregación nunca nosotros podemos enfriar en estado de equilibrio, y la solidificación es un fenómeno que lo denominamos segregación. Nosotros miramos ahí, venimos bajando, cuando llegamos a T1 vemos que deberíamos tener agua. Cuando llegamos a T2, como venimos enfriando muy rápido, no le di tiempo a que disuelva la cantidad de A2, sino de A2'. O sea, fíjense que disuelvo menos, ¿está bien? Después en D3, que ya lo veo mejor, yo seguí enfriando muy rápido, debería haber disuelto A3, pero disolví A'3, o sea, menos. Por lo tanto, ¿qué me va a pasar? Ese grano columnar o ese crecimiento de grano lo que va haciendo es los granos que se forman primero se van formando con menor cantidad de soluto. ¿Qué va a pasar? Cuando yo llegue al centro, ¿cierto? Como en el caso B, yo llegue al centro, esos granos que salen del centro van a tener mayor concentración. ¿Yo qué les diría? Los de la superficie, pegados al lingote, van a tener una concentración más o menos equivalente, igual, parecida. Estos los columnares van a tener menor concentración de soluto, porque ocurre este fenómeno de A que veíamos acá, como entre A3 y A3', disolvió menos, y finalmente todo lo que no pude disolver ahí, se lo termina quedando el grano residual que queda. Bueno, nosotros hasta acá hemos visto muchas cosas interesantísimas, a mí me encanta esto, pero bueno, no quiero ahondar demasiado, es muy difícil darlo de esta manera, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo. Bueno, luego vamos a ver tratamientos térmicos y haremos los ejercicios. Esto es una base para que ustedes entiendan tratamientos térmicos y todos los temas que van a venir a partir de ahora. Bueno, chicos, les agradezco mucho por la atención.